Ahí te oigo a ti. Sí, claro, es que habilita el micrófono de mí. Se lo podemos entonces a más que estudiantes. Por eso, ahora no lo hacemos por si nos hablamos. Hicimos pruebas en ese y ya está funcionando relativamente bien, entonces, por eso sí, nos toca. Muy buenos días a todos. Tenemos el día de hoy al profesor Leonardo Trujillo. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Estadística Social de la Universidad de Southampton en Inglaterra y con una amplia experiencia en temas de diseño y desarrollo de encuestas, muestreo e investigaciones sociales. Le deseo la palabra al profesor Leonardo Trujillo. Bueno, muchas gracias, José. No sé si me están escuchando, ¿no? ¿Hablo mejor acá? Bueno, ¿así? ¿Sí me escuchan así? ¿Tampoco? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación al Dane y a José Fernando en especial, que pues es el instructor de este curso. Probablemente muchas de las cosas que voy a mencionar acá ustedes ya la han visto con José Fernando durante el curso que ustedes están tomando. Este título es un título que me dieron ayer, entonces pues digamos que lo he copiado tal cual como así apareció en la divulgación que se hizo de la charla, que dice incidencia de la planeación de una investigación en la calidad estadística. Tuve que modificar un poquito la presentación para ajustarla exactamente a este título. Y pues básicamente lo que quiero comentarles, no sé si llego a repetir algo de lo que ustedes ya han visto y si tienen algún interrogante en el intermedio, pues no tenemos que esperar hasta el final para hacer las preguntas. Si quieren hacer preguntas en el intermedio está muy bien. Perdón. Ok, y entonces vamos a hablar de, pues, básicamente de encuestas, aunque pues hay muchas operaciones estadísticas. Digamos que acá el DANE tiene un proceso de acreditación de la calidad de operaciones estadísticas, y operaciones estadísticas enmarcan muchos tipos de procesos, digamos que se clasifican básicamente en censos, encuestas y registros administrativos. Sin embargo, pues también se oye hablar de sondeos y ahora también se habla de Big Data, que es como otra nueva definición de operación estadística que puede resultar en un momento determinado. Pero pues hablando de encuesta específicamente, que es el curso como que ustedes están tomando con José Fernando, pues es un método sistemático de recolección de información. No voy a ahondar mucho en esto, donde pues la idea es construir descriptores cuantitativos de los atributos de una población, y aquí aparecen dos tipos de estadísticos. Pues estadísticos es todo lo que queremos estudiar con una encuesta, y hay dos tipos de estadísticos, que son los estadísticos descriptivos y los estadísticos analíticos. Los estadísticos descriptivos pues se refieren pues a resúmenes de la población. Ustedes ya conocen el promedio, la varianza, incluso una correlación, pues se puede llamar estadístico, mientras que analíticos se refieren a cuando ya quiero hacer algún tipo de modelación con mis datos, y entonces los coeficientes de un modelo de regresión serían descriptores analíticos.
La diferencia entre censo y encuesta, aunque pues encuesta se refiere a cualquier tipo de proceso de recolección de información, sea que lo recojo de la población entera o lo recojo solamente de una muestra, pues diferencian entre dos tipos de operaciones estadísticas que son el censo, que es un esfuerzo sistemático por recoger la información completa, y la muestra probabilística, donde cada individuo en la población tiene una probabilidad mayor a 0 de ser seleccionado, y esto se refiere a la definición específica de una muestra probabilística, que son las muestras como que, con las cuales se permite hacer inferencia de la muestra a la población. También existen pues obviamente los muestreos no probabilísticos. Acá en el DANE existen tanto operaciones estadísticas que involucran hacer muestreo probabilístico como hacer muestreo no probabilístico. Y pues les comentaba Big Data que en su definición hay una definición básica que es la definición de las 3 B minúsculas, de las 3 B pequeñas, que se refieren a volumen, que son muchos bytes de información, que tienen mucha información, y que es difícil en ocasiones almacenar toda esta información. Velocidad, porque tiene una alta tasa de cambios y de ingresos de registros a la base de datos. Y variedad, porque puede tener muchas fuentes de información. Entonces digamos que hay como 4 tipos de operaciones estadísticas, que son los censos, las encuestas por muestreo probabilístico, los registros administrativos y ahora adicionalmente lo que se llama Big Data. Algunos ejemplos de encuestas, pues todas las oficinas de estadísticas nacionales, y entiendo que hay aquí personas de varios países de Latinoamérica. En cada uno de sus países existe una oficina nacional de estadística. En Colombia se llama el DANE. Para cada país existe una oficina de estadísticas nacionales, y estas son las instituciones que tienen los mejores ejemplos o la mayor cantidad de ejemplos sobre encuestas, y encuestas que se repiten periódicamente, aunque pueden tener objetivos y características similares. Hay como en común entre nuestros países varios temas en los cuales hay encuestas, pero las características que las hacen diferentes son con que cuentan con un marco teórico donde definen sus objetivos, definen claramente sus poblaciones objetivo. Yo sé que probablemente todos estos conceptos ustedes ya lo han trabajado en el curso con José Fernando. Definen las fuentes de las cuales las muestras son extraídas. No avanza. Definen el diseño con el cual las muestras son extraídas, usan encuestadores durante la recolección, usan diferentes métodos de recolección de datos, usan mecanismos computacionales para el almacenamiento y el análisis de la información. Aquí he querido traer como algunas encuestas que son como las encuestas donde se pueden ver como algunas diferencias básicas de los procesos de un tipo de encuesta. Entonces, por ejemplo, están las encuestas nacionales de crimen y victimización. Muy probablemente todos los países que están, todos los participantes de los diferentes países que están acá se identifican con estas encuestas nacionales de crimen y victimización, y si de pronto no las conocen, pues muy seguramente en su país sí existen. Y pues básicamente la idea es decidir cuánto crimen hay en un país. Entonces, ese es como el objetivo principal. Obviamente puesto en términos muy coloquiales, no en términos muy metodológicos, puesto el objetivo de cuánto crimen hay en un país. La pregunta también es: ¿el crimen se ha incrementado o ha disminuido con respecto a periodos anteriores? ¿Qué tipo de personas se ven afectadas por el crimen? Desde 1930 en los Estados Unidos se comenzaron a establecer como registros administrativos de conteos de crímenes. ¿Cómo? Pues de acuerdo a las denuncias de la policía se iban registrando, pero esto no era una encuesta, esto era simplemente un registro administrativo de que aquella persona que sufría un proceso de crimen pues iba y lo registraba ante alguna entidad, y pues con eso se construyeron los registros administrativos de conteos de crímenes. Los policías transmitían la información de sus registros a las jurisdicciones respectivas y se tenían información acerca de crimen, víctima, persona que comete el crimen. Sin embargo, muchos crímenes no se reportaban a la policía, y este hecho de que hubiera un subregistro de los crímenes pues hacía de que los registros administrativos no fueran lo suficientemente eficientes para medir el crimen. Gracias. También los registros pues los llevaban policías que no eran pues necesariamente, cuyo objetivo y su objetivo de registrar la información no era precisamente pues recolectar información estadística. Entonces podían ser policías de bajo rango, donde pues no les interesaba mucho la calidad de la información que se recolectaba.
Algunos policías creían que si el crimen iba a ser resuelto, pues mejor ni lo registraban, pues si era un problema tan difícil de resolver, pues mejor ni lo registraban, entonces más subregistro al registro. Lo que era considerado un crimen para un grupo subpoblacional, de pronto no lo era para otro, entonces quedaba la duda de ¿lo registramos como crimen o no lo registramos como crimen? Algunas regiones tenían registros muy detallados, mientras otras ni siquiera lo llevaban, entonces pues todas estas problemas que se fueron presentando, pues hicieron de que se necesitara un sistema de información más consolidado del crimen que simplemente el de los registros administrativos de la policía. Obviamente el objetivo era incrementar políticas que permitieran reducir el crimen. A finales de los 60, recuerdan ustedes que acaba de decir que estos registros aparecieron en 1930, solo 30 años después como que se comenzó a explorar la posibilidad de utilizar encuestas para preguntarles a las personas si habían sufrido algún proceso o habían sido víctimas de un crimen. Es una perspectiva diferente porque ya el individuo o el enfoque no se daba sobre el incidente, sobre la situación que reportaba el crimen, sino que ahora el enfoque era la víctima, la persona. Entonces, ahora el enfoque era ir a encuestas, preguntarle a las personas y preguntarles si habían sido víctimas de algún crimen. Sin embargo, parecían de todas maneras algunos problemas. Por ejemplo, las víctimas de homicidio pues no pueden responder porque pues, si yo he sufrido homicidio pues ya no existo en el mundo, no puedo denunciar ni puedo reportar que he sufrido un homicidio. Los padres pues no pueden reportar lo que le pasa a los niños en las escuelas porque a veces lo desconocen, o porque los niños, bueno, queda la duda de si los niños serían buenos respondientes o no. Y también pues no era claro, por ejemplo, cuando es el crimen contra una empresa, quién es la víctima, o cuando, por ejemplo, roban el carro de la familia, quién es la víctima, ¿es el que aparece legalmente como el dueño del carro, o es la familia toda la que es la víctima del robo del automóvil, o es la esposa la que bueno, si digamos el dueño es el señor, pero la esposa es la que realmente maneja el vehículo, entonces ¿quién es la víctima? ¿Es el dueño del carro o es la señora que maneja regularmente el carro? Entonces, pues aparecen todavía problemas a resolver, y digamos que en esto se han enfocado y hay hay líneas de investigación completa sobre encuestas de victimización y de crimen en el mundo, y así para cada tema, porque ustedes saben que las encuestas pueden referirse a cualquier tema, no necesariamente a este ejemplo que estamos poniendo de victimización. Y pues financieramente pues era imposible preguntar a todos los habitantes de la población acerca de victimización, de crimen. Entonces pues obviamente pues era una encuesta que se tendría que planear no como un censo, sino como un muestreo. La ventaja pues es que ya haciendo encuesta ya se podría solucionar un poco el subregistro que podía existir cuando se tenían simplemente registros administrativos, porque acá las personas ya pues estarían en capacidad de responder incluso a cosas que no fueron denunciadas ante la policía. Sin embargo, pues como vamos a recurrir a una muestra, pues aparece un error que es el error muestral, y siempre en cualquier encuesta que se haga con muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, donde se utilice cualquier tipo de muestra, pues siempre va a aparecer el error muestral. Una ventaja pues era que en los registros de la policía se incluían tanto residentes del país como residentes que no fueran del país, o sea, aquellos turistas que venían y sufrían de crimen. Eso aparece en el registro, pero no va a aparecer en la encuesta, porque la encuesta va a ser solamente dirigida a personas que vivan en la región de la población objetivo, de la población de interés. Podrían incluir homicidios, porque pues, los homicidios sí aparecían reportados en la policía. Cuando habían varias víctimas, la encuesta lo reportaba varias veces, mientras que en el reporte de la policía solamente está el robo del vehículo, pero no aparecen todas las víctimas que podrían aparecer por ese robo de ese vehículo. Entonces, digamos que aquí hay ventajas y desventajas tanto en el registro como en la encuesta. No sé si hayan preguntas, si tienen preguntas, con cualquier tranquilidad yo las puedo responder. Otros problemas que aparecen con la encuesta es que, por ejemplo, la encuesta depende de un fenómeno de recordación. Entonces, a usted de pronto ustedes con José Fernando han hablado de lo que significan los periodos de referencia. En todas las encuestas se definen los periodos de referencia, y periodos de referencia hacen alusión a qué periodo me estoy refiriendo cuando me preguntan si he sido víctima de un crimen. ¿Hace una semana, o hace un mes, o hace un año, o toda mi vida, si he sufrido crimen hacia toda la vida? Entonces las encuestas tienen que referir muy claramente los periodos de referencia.
Pero sin embargo, así uno defina muy claramente el periodo de referencia, acá hay un problema y es el proceso de recordación, porque si a una persona le preguntan, ¿usted ha sido víctima de un crimen en el último año? Entonces yo comienzo a pensar, a ver, el último año significa desde septiembre del 2016, y de pronto yo sufrí un robo por ahí en agosto del 2016, entonces ya no lo puedo reportar, pero yo quiero reportarlo porque es que yo me siento afectado como víctima. Entonces, digamos que aquí hay un problema de recordación, porque primero tengo que recordar si hacia septiembre del 2016 he sufrido algún crimen, pero también hay un problema en cuanto al periodo de referencia, porque de pronto la encuesta se quiere ceñir muy fielmente al año de referencia, pero la víctima quiere reportar simplemente por desahogarse ese proceso que vivió y que de pronto no fue dentro del periodo de referencia. Y entonces pueden aparecer como sobrereportes porque las víctimas simplemente quieren desahogarse. También puede haber un subreporte, o sea, una relación cercana entre víctima y victimario en la encuesta. Bueno, podemos hablar de cosas muy sensibles. ¿Cómo? Me voy hacia adelante. Me puedo referir a cosas muy sensibles como por ejemplo la violencia intrafamiliar o los procesos de violación de niños por sus padres, donde pues acá hay un subregistro porque muy seguramente si el victimario o la persona que comete el crimen es un familiar mío, pues yo no lo voy a querer reportar para la encuesta, y pues aparecen ese tipo de preguntas que se llaman las preguntas sensibles, que son preguntas que tienden a tener un subregistro o que tienden a tener un sesgo, porque así la persona esté pensando si he sufrido el crimen y la persona que cometió el crimen fue un familiar mío, no lo quiero manifestar ante la encuesta porque pues no quiero sentir que mi familia está siendo vulnerada en su confidencialidad, etcétera. Entonces pues acá hay un problema de sesgo, que esos son los problemas de sesgos que aparecen en las encuestas y que son parte de lo que queremos reducir cuando queremos hacer una buena encuesta. Múltiples repeticiones de una encuesta de un incidente, de un crimen, se podrían contar como uno solo. Entonces, lo que le estaba contando de la violencia intrafamiliar puede darse en muchas ocasiones, pero se puede reportar simplemente como una única vez, porque lo quiero reportar como violencia intrafamiliar, pero no todas las ocasiones en que se ha dado la violencia intrafamiliar. Entonces, todo este tipo de definiciones, de conceptos, de acuerdos a los que tenemos que llegar cuando planeamos una encuesta de qué vamos a definir por crimen, con qué periodo de referencia lo vamos a considerar, cómo vamos a definir quién es una víctima, cómo vamos a trabajar con las múltiples víctimas, cómo vamos a trabajar con las posibles repeticiones de un crimen que se van a reportar como uno solo. Todo ese tipo de consideraciones hay que tener en cuenta cuando uno diseña una encuesta, y noten ustedes que no es un problema necesariamente estadístico como los problemas de sesgo y de varianza que siempre nos atañen a todos los estadísticos, sino que son problemas de tipo conceptual, que vienen más hacia los temáticos que realmente saben de la encuesta, y pues en este caso pues hay personas en el mundo que son especializadas en el tema de crimen y de victimización, incluso la policía, la fiscalía, los ministerios de justicia pues se especializan en todo este tipo de datos. Hasta 1972 en Estados Unidos, se habla de Estados Unidos porque es como el referente mundial, pero no quiere decir que pues, tendría que referirme a cada país en particular y no lo podemos hacer. Hasta 1972 se estableció lo que se llama la Encuesta Nacional de Crimen y Victimización en los Estados Unidos. Y la hizo el Departamento de Justicia, ni siquiera la hacía una oficina estadística nacional, sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y se pregunta desde entonces por los crímenes que ha sufrido una persona durante los últimos 6 meses. Entonces, pues acá pues ya hay un periodo de referencia claramente definido para la encuesta. Entonces, los objetivos son recoger información detallada acerca de las víctimas. No quiere decir que mi charla vaya a ser todo sobre victimización, no se preocupen, lo que pasa es que pues esto es solamente como ejemplo, para que ustedes vean todos los problemas que pueden surgir en una encuesta. Estimar el número y tipos de crímenes no reportados ante la policía, permitir comparaciones en el tiempo y por zonas de la ciudad o por zonas del país. Noten ustedes que cuando yo coloco un objetivo que dice permitir comparaciones en el tiempo, entonces ya me pone ante una encuesta que es de tipo una encuesta repetida. Va a ser una encuesta que se va a hacer mensualmente o se va a hacer anualmente, y hay que definir entonces el tiempo o el periodo o la frecuencia con la cual se está repitiendo esta encuesta. La población objetivo,
Ustedes probablemente ya definieron con José Fernando a qué se refieren con población objetivo. La población objetivo es a la población a la cual yo quiero hacer inferencias, pues en este caso son adultos y niños mayores de 12 años, ciudadanos y no institucionalizados. Esta palabra no institucionalizados aparece muy regularmente en todas las encuestas de tipo oficial y se refiere a que no quiero encuestar personas que estén agrupadas en instituciones que no sean hogares. Por ejemplo, que enfermos en los hospitales pues no van a ser de mi interés, las personas que están presas en la cárcel pues tampoco me interesan, todo lo que es el ejército, los monasterios, las monjas, los soldados, pues no van a ser parte de esta encuesta, solamente las personas que estén en un hogar. Bueno, y la definición de hogar pues es otro tema donde podríamos ahondar muchísimo y hay una definición explícita de lo que es un hogar, diferente a lo que es una familia, que pues también se podría pensar como otro dominio al cual yo podría querer llegar con mi encuesta. Bueno, el marco muestral, también ustedes lo han definido probablemente en el curso. Marco muestral es un listado que me permite acceder a la población objetivo. No necesariamente es listado, puede ser un mapa simplemente, es algún dispositivo con el cual puedo llegar a la población objetivo. Normalmente es un listado o es un mapa. Existen los marcos de áreas, existen los marcos de listas. En este caso es un marco de áreas porque son los hogares de los Estados Unidos que están enumerados a través de manzanas, direcciones y listas de los miembros del hogar. O sea que aparece una combinación tanto de marcos de áreas como marcos de listas porque las manzanas pues están en un mapa de la ciudad. Pero los miembros del hogar, una vez que se llega al hogar determinado, se construye el marco de lista de los miembros del hogar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los dos tipos de marco. El diseño muestral, no sé si de esto han hablado en el curso con José Fernando, pues es multietápico, o sea, tiene que ir a varias etapas porque primero pues selecciono manzanas, luego selecciono viviendas y luego selecciono hogares. Entonces hay varias etapas dentro del diseño muestral, por eso a eso se llama la palabra multietápico. Es estratificado, porque pues muy seguramente yo quiero obtener estimaciones a nivel de zonas del país o de condados del país. En nuestro caso aquí en Colombia se llaman departamentos, entonces quiero obtener estimaciones a nivel departamental, entonces los departamentos en Colombia pues serían los estratos. Bueno, algunos de los estratos, podrían haber muchos más estratos. De panel rotacional, y cuando digo panel rotacional se define que como va a ser una encuesta repetida, quiero que la muestra vaya rotando periódicamente cada 3 años, vaya rotando y pues existen encuestas de panel donde siempre se conserva la misma encuesta todo a través del tiempo y se siguen los mismos individuos todos a través del tiempo, se llaman encuestas de panel, pero hay como un punto intermedio que se llama panel rotacional y es que algunos individuos se conservan en la muestra, pero algunos individuos se van cambiando regularmente en la encuesta. El tamaño muestral para esta encuesta es de 41.800 hogares, estamos hablando de los Estados Unidos, y eso representan 78.600 personas, es decir, que estamos hablando como más o menos de 2 o 3 personas promedio por hogar. Para poder, si ustedes multiplican 41.800 por 2, más o menos les da el 78.600 que tiene ahí. Bueno, sí, gracias. El modo de recolección de esta encuesta, y entonces acá también entra otro detalle que tenemos que tener en cuenta en las encuestas, y es cuál va a ser el modo de recolección de la información. Se hace tanto cara a cara como telefónicamente. Estoy hablando de la encuesta particular de los Estados Unidos. Hay muchos otros métodos para recolectar la información de una encuesta. El cuestionario se hace tanto en papel para el 70% de las entrevistas y en computador para el 30% de las entrevistas. La frecuencia, como habíamos dicho, de esta encuesta es que es una encuesta mensual. No sé cuánto tiempo me quedé, yo estoy como hablando mucho. Bueno, vamos a hablar rápidamente de otro tipo de encuesta. Quise poner otro ejemplo simplemente para que ustedes vean otras particularidades que se pueden dar cuando cambio el tema simplemente de victimización, que es de crimen. Voy a cambiarlo ahora por una encuesta acerca del uso de drogas y de salud. Entonces miremos en qué podrían cambiar las particularidades de una encuesta cuando cambio simplemente un tema, de tópico. En este caso particular, para esta encuesta, los objetivos son: ¿qué porcentajes de las personas en el país usan drogas ilícitas? Bueno, creo que aquí en Colombia no existe una encuesta como tal, acá en Colombia no existe una encuesta como tal que hable de uso de drogas. Sí existe una encuesta de demografía y salud que la hace el Ministerio de Salud con Profamilia, pero digamos que así explícita al uso de drogas, bueno, no estoy seguro si exista una encuesta tan particular, por lo menos en el DANE no existe. ¿Cuáles son las frecuencias de uso de drogas entre los más pobres y los menos educados comparados con el resto? Entonces noten aquí que uno ya definiendo como hipótesis antes de
los temáticos van definiendo sus propias hipótesis, con esas hipótesis uno puede ir como pensando qué preguntas quiere o qué estratos quiere considerar dentro de la encuesta. Cuando yo me pongo un objetivo donde estoy pensando si los pobres y los menos educados tienen una frecuencia de uso de drogas menores que el resto, es porque necesariamente va a tener que estratificar con respecto a nivel socioeconómico y con respecto a nivel de educación en la encuesta. ¿Cómo han cambiado los porcentajes de uso de drogas en el tiempo? Pues esto ya me pone ante una encuesta que va a tener que ser una encuesta repetida a través del tiempo, que la va a tener que hacer con una cierta frecuencia. Diferentes grupos poblacionales tienden a usar diferentes tipos de drogas. Está el consumo de bebidas alcohólicas relacionado con el uso de drogas. Diferentes regiones del país tienen diferentes patrones del uso de drogas. Y pues esta es claramente un ejemplo de una encuesta sensible, de una encuesta sensitiva. Esta es una muestra donde los encuestadores visitan y hacen todo tipo de preguntas que muy seguramente van a tener sesgos si yo no tengo mucho cuidado en la forma como formulo las preguntas. Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿usted ha consumido drogas durante el último año, durante el último mes, durante la última semana? La persona dice, pero yo cómo le voy a revelar esto a este señor desconocido que tengo acá al frente, que es un encuestador. Y muy seguramente van a decir que no cuando existen todas las evidencias alrededor de que la persona sí consume drogas. No sé, el olor de la casa o simplemente el aspecto de la persona o porque uno puede notar que la persona sí lo hace, pero aún así la persona lo niegue, pues me toca reportarlo, me toca partir de la confianza de que la persona me está reportando, no me está mintiendo en el momento de contestar la encuesta. Es una pregunta sensible, a eso me refiero con preguntas sensibles. Preguntas sensibles son preguntas que pueden o afectar la no respuesta de la encuesta porque la persona dice, bueno, ¿y usted por qué se atreve a preguntarme esto? Yo no quiero contestar a esa pregunta, es una no respuesta, es un problema grave para la encuesta. O porque genera sesgo, porque la persona miente al responder la pregunta. Para evitar esto, entonces, en ocasiones se utilizan lo que se llaman los cuestionarios autoadministrados. Los cuestionarios autoadministrados son cuestionarios que se le entregan a la persona, pero sin que el encuestador sepa lo que la persona está contestando. Simplemente la persona en su confidencialidad, en su tranquilidad, en su intimidad, perdón, no me acordaba la palabra, en su intimidad va respondiendo lo que él considera y luego le entrega al encuestador, pero pues el encuestador nunca se entera de lo que el encuestado está respondiendo. Existen muchos métodos, existen métodos de respuesta aleatorizada, existen métodos de técnica de conteo de ítems, muchos métodos con los cuales se puede abordar este tipo de problemas de preguntas sensibles. El objetivo de la encuesta es entregar estimaciones de porcentaje de drogas ilícitas, todo eso ya lo habíamos comentado. La población objetivo, en este caso de la población no institucional mayor a 12 años, acá también me estoy refiriendo específicamente a una encuesta que existe en los Estados Unidos. El marco muestral son los hogares de los Estados Unidos enumerados a través de manzanas, direcciones y listas de miembros del hogar. Ustedes notan que aquí sí hay algún parecido con la encuesta de victimización, porque el marco muestral básicamente es el mismo. El diseño muestral es multietápico, estratificado dentro de cada estado y es un diseño cross-seccional repetido. Bueno, no me voy a referir aquí específicamente a qué me refiero con eso. El tamaño muestral ustedes notan que es un poco mayor que la encuesta anterior. El modo de recolección es cara a cara y autoadministrado. Este autoadministrado no aparecía para la encuesta de victimización. En la encuesta de victimización es totalmente cara a cara o telefónicamente, pero nunca habíamos hablado del tema de autoadministrado. El cuestionario, no sé si vieron este tipo de métodos de recolección. Se hace por CAPI, que significa Computer Assisted Personal Interview, quiere decir la encuesta está toda en un computador, el encuestador simplemente le entrega un computador a la persona y la persona en su intimidad responde la encuesta para las preguntas sensibles, eso se refiere con CAPI, y también a CASI, que es lo mismo, pero simplemente el computador habla, el computador es el que habla porque el computador le lee al encuestado las preguntas, pero pues no es un encuestador, no es una persona, es un computador que pues no va a revelar la información de lo que contestó la persona ahí cuando dijo sí consumo drogas y las consumo con tal frecuencia. La frecuencia es anual, ustedes notan que esta encuesta es un poco más periódica, la otra era mensual. Entonces, ¿cuáles son las características que uno tiene que tener cuando elabora cualquier encuesta? Ya una vez que hemos pasado estos dos ejemplos, ustedes notan que hay como unas características comunes a cualquier encuesta. Entonces, la primera es ¿cuál es la población objetivo? Definir la población objetivo es tal vez lo más importante de cualquier encuesta. Es como decirle a cualquier investigador cuál es el objetivo
que usted quiere llegar con la información que usted va a recoger. Una vez que usted ha definido cuál es el objetivo de esa información, entonces usted tiene que delimitar claramente qué grupos poblacionales quiere considerar dentro de la encuesta y qué grupos poblacionales no quiere considerar dentro de la encuesta. Cuando digo poblacionales, no me refiero necesariamente a personas. Aquí hemos considerado ejemplos de 2 encuestas que se refieren a personas, a hogares, que son la encuesta de victimización y la encuesta de consumo de drogas, pero no necesariamente la población está conformada por personas. Entonces yo puedo tener una encuesta como la encuesta anual manufacturera, así se llama aquí se llama aquí en Colombia, donde los individuos no son personas, los individuos son empresas, y yo quiero averiguar de las empresas qué tanto personal empleado tienen, qué tantos ingresos tuvieron, qué tantas ventas tuvieron. Entonces no necesariamente cuando me refiero a población y a población objetivo me estoy refiriendo a personas, pueden ser empresas, e incluso si estoy trabajando con biólogos, pueden ser animales o pueden ser, sacar muestras del aire, del agua, puede ser cualquier otro tipo de población. ¿Cuál es el marco muestral? Entonces, como ustedes ya lo habíamos hablado, el marco muestral es un dispositivo que me permite ubicar esa población objetivo. Entonces tengo que definir cuál va a ser el mapa o la base o la lista donde van a estar identificados y ubicados los individuos de la población. Muchas veces, para muchas encuestas no se tiene marco muestral. Pasa acá en el DANE, lo digo porque he tenido yo acá experiencia certificando operaciones estadísticas en el DANE, y muchas veces hay problemas que simplemente no permiten acceder a un marco muestral. Entonces, por ejemplo, acá en el DANE existe una cosa que se llaman los sistemas de precios, se llama el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, se llama el SIPSA, y lo que quieren es captar los precios de los productos en el mercado, en la plaza de mercado, en el momento en que se están vendiendo casi que a nivel diario. Entonces, establecer un marco muestral de plazas de mercado podría ser posible, pero establecer el marco muestral de todos los vendedores que no están dentro de la plaza, pero que se hacen alrededor de la plaza o 5 cuadras a la redonda de la plaza, eso es más complicado. Entonces, para el SIPSA es muy complicado disponer de un marco muestral, porque así, acá existe como una plaza de mercado muy grande en Bogotá que se llama Corabastos. Si uno tuviera acceso al mapa de Corabastos, aún con el mapa de Corabastos uno no podría captar todas las personas que están involucradas en el mercado agropecuario vendiendo productos en Bogotá, porque alrededor de Corabastos se hacen muchas personas que quedarían por fuera del marco muestral. Entonces, establecer un marco muestral es tal vez de lo más importante. Una vez que yo tengo el marco muestral y he decidido que quiero hacer una encuesta por muestreo, esto sí no es obligatorio, porque podría hacer un censo. Una vez que yo he establecido que quiero aplicar una encuesta por muestreo, entonces tengo que definir cuál va a ser la manera como yo voy a recoger esa muestra de esa población. Y existen muchas maneras, y para eso existen cursos completos. El DANE acá, también en Candane, tiene cursos, que creo que también José Fernando ha dictado esos cursos, sobre muestreo. Y entonces son cursos completos donde se habla de cómo recoger muestras de una población y cuáles son las metodologías que existen. A eso me refiero con definir el diseño muestral. Entonces, toda encuesta, una de las preguntas típicas que uno se pone ante cualquier encuesta es cuál va a ser el diseño muestral para recoger mi encuesta, y si mi muestra va a ser probabilística o no va a ser probabilística, o de qué tipo de operación estadística estoy hablando, si es un censo, si es un registro administrativo o alguno de los otros que hemos visto. ¿Cuál es el método de recolección de la información? Entonces ustedes ven que es opcional, no es obligatorio el uso de encuestadores. Cada vez es menos el uso de encuestadores, porque el uso de encuestadores cada vez hace mucho más cara una operación estadística. Con todo el fenómeno de Big Data, que la información se está recogiendo casi que a diario, cada vez como que los procesos de encuestas y el uso de encuestadores va más de para abajo, y cada vez con el uso de los correos electrónicos, de toda la información que está disponible por internet, pues se hace más relevante lo que son las encuestas vía web. Y si es una encuesta repetida o si se va a hacer solamente una vez. Esas son como las características que uno debe tener cuando... Y ustedes ven que toda esta información fue respondida para los 2 ejemplos que habíamos presentado antes. Otras decisiones que no son tan importantes, pero que son decisiones también potenciales para una encuesta, son cómo van a ser los individuos en la muestra identificados y seleccionados. Bueno, ya habíamos comentado acerca de eso. Cómo se ubicará a los individuos que quedan en la muestra y cuánto esfuerzo se empleará para aquellos que sean difíciles de ubicar o que se rehúsen a responder. Y entonces acá aparece otro problema que tienen las encuestas, y son los problemas de no respuesta.
La gente regularmente cuando son ingresos no quiere responder ingresos, o sea, ¿por qué me van a preguntar cuánto gano yo si eso es algo confidencial mío y yo no tengo por qué responderlo? Y es más difícil cuando son de más, se ha demostrado en la literatura que es más difícil, entre más alto es el estrato de la persona, más es difícil recoger ese tipo de información. Entonces digamos que existen formas de ameliorar la no respuesta, pero también existen formas de modelar la no respuesta, y cuando digo que las personas de mayor estrato socioeconómico son aquellas que tienden a no responder, a tener una tasa de no respuesta más alta para los ingresos, entonces uno podría modelar la no respuesta de acuerdo al estrato socioeconómico y podría pues hacer ajustes por no respuesta. ¿Cuánto esfuerzo se empleará en evaluar y probar las preguntas que se hacen en un cuestionario? Esto ya no es tan estadístico, esto ya es más temático, esto es más de las personas que saben de victimización, de las personas que saben de uso de drogas, que son expertas en esos temas, y entonces pues el definir un cuestionario que se ajuste a lo que yo realmente quiero medir, eso también es toda una teoría dentro del diseño y desarrollo de encuestas, y existen teorías completas sobre cómo cuestionar, sobre cómo fabricar cuestionarios, y cómo hacer cuestionarios que tengan dos medidas, que son básicamente las medidas estadísticas que existen para los cuestionarios, que son la validez y la fiabilidad. ¿Y qué métodos se empleará para obtener la respuesta de los encuestados? Bueno, ya me he referido al problema de la no respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Más o menos 20 minutos. 20 minuticos, bueno. Bueno, si hay encuestadores de por medio, ¿cuánto esfuerzo se va a emplear en capacitarlos y en supervisarlos? Obviamente los encuestadores se trata de que tengan un perfil que se asocie al tema de la encuesta. Entonces, si yo voy a hacer una encuesta de demografía y salud, donde tengo que recoger muestras de sangre dentro de los encuestados, pues necesariamente no puedo poner a cualquier encuestador a hacer las muestras de sangre, pues porque tienen que ser personas capacitadas para tomar muestras de sangre, o si va a tomar medidas antropométricas de las personas, de cuánto mide su cintura, pues no puedo poner a cualquier encuestador porque tienen que estar capacitados en tomar esas medidas antropométricas. Lo mismo está demostrado que cuando se pregunta, por ejemplo, sobre preguntas sensibles sobre, por ejemplo, métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres, pues las mujeres se sienten más confiadas en responder a estas preguntas si la encuestadora es mujer que si el encuestador es hombre. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones en los encuestadores y en el perfil de los encuestadores que se quieren captar. En las encuestas agropecuarias, por ejemplo, a veces se requiere que los encuestadores tengan algún tipo de formación en el campo agrícola, pues porque se van a hablar de cultivos permanentes transitorios, de cargas, de medidas, de toneladas, de litros, que no necesariamente todos los encuestadores podrían manejar, todo tipo de encuestadores podrían manejar. Entonces, bueno, si no vamos a restringir nuestro perfil tan específico a una persona muy especializada, porque de pronto el presupuesto de la encuesta no nos permite contratar a esas personas tan especializadas, bueno, pues entonces sepamos que tenemos que capacitar a nuestros encuestadores y que ellos van a tener que asumir ese perfil que se requiere para la encuesta. ¿Cuánto esfuerzo se empleará en comprobar la precisión y consistencia de las bases de datos construidas? Bueno, acá hay una cosa, y es, una vez que yo ya he hecho la encuesta, aparte del marco muestral, que era como una base de datos que yo tenía para los individuos en la población, una vez que yo ya tenga mi muestra y las respuestas de los individuos en mi muestra, voy a tener una cosa que se llama la base de datos. Pero las bases de datos también están expuestas a la calidad de las bases de datos, porque pueden haber errores de digitación o pueden haber errores simplemente de mala interpretación de lo que el encuestado me quería decir, o puede ser simplemente que registré una persona varias veces en la base de datos y no me di cuenta, o puede ser que registré mal el apellido, pueden aparecer muchos problemas en las bases de datos, y hay que tener pues todo un esfuerzo en comprobar la precisión y la consistencia de esas bases de datos. Este es un trabajo ya no tanto ni de los temáticos ni de los estadísticos, sino de los ingenieros de sistemas que integren el grupo de la encuesta. Entonces, todo grupo de una encuesta debería integrar por lo menos un temático que es experto en el tema particular de lo que esté hablando. Entonces, si es una encuesta agrícola, alguien que sea experto agrícola; si es una encuesta de victimización, alguien que sea experto en victimización; si es una encuesta manufacturera, pues alguien que sea experto en el campo económico de las empresas. Pero también debería tener un estadístico, porque pues si voy a recolectar muestras, pues
El diseño de esas muestras lo hacen los estadísticos y el análisis de la información y el obtener las estimaciones lo hacen los estadísticos, pero adicionalmente también debería haber un ingeniero de sistemas por todo este manejo de las bases de datos que estoy comentando acá. ¿Cómo se ajustarán las estimaciones de acuerdo a los errores que puedan ser identificados en los procesos de la operación? Bueno, esa es una pregunta que concierne a todo lo que tiene que ver con el diseño de encuestas. Y ahorita me voy a referir específicamente a cuáles son los tipos de errores que pueden aparecer cuando armo una encuesta. Entonces, hay dos tipos de inferencia cuando yo hago encuestas. Hay uno que va de las características perdón, voy a empezar desde aquí abajo. Yo obtengo unas respuestas a unas preguntas y a través de inferencia obtengo las características del respondiente. Entonces, acá hay como una primera inferencia que es, de acuerdo a lo que está consignado en el cuestionario, yo puedo caracterizar una única persona. Entonces digamos que aquí esta inferencia es muy diferente a la inferencia que aparece, aquí al lado izquierdo es muy diferente a la inferencia que aparece allá al lado derecho, porque esta primera inferencia aquí del lado izquierdo es una inferencia de la medición en el cuestionario a la persona. Esa es una primera inferencia. Luego viene un proceso de computación estadística y teniendo ya toda la base de datos con todos los respondientes en la muestra, viene una segunda inferencia que es la inferencia que va de las características de la muestra a las características de la población objetivo. Entonces hay como dos tipos de inferencia. Estos dos tipos de inferencia las vamos a llamar medición y representación. Entonces hay como dos aspectos paralelos. La medición de constructos, antes constructo es una cosa que no es estadística, es una cosa más psicológica. ¿Y constructo qué es? Constructo es como una idea o es algo que yo quiero estimar. Es algo así como el parámetro de lo que hablamos los estadísticos, pero más que eso, es como yo quiero medir crimen. ¿Pero qué es crimen? Primero hay que dar toda una definición conceptual de lo que es crimen y de lo que voy a considerar como crimen. Y entonces primero, temáticamente tengo que construir la medición del crimen. Tengo que construir una metodología para la medición del crimen. No lo hace el estadístico, lo hace el temático. Y luego viene el problema de la representación. Una vez que yo tengo una muestra de hogares donde he medido el crimen, de acuerdo a cómo el temático me lo planteó, ¿cómo voy a hacer para que esa muestra me represente la población grande que no pude recoger por mis restricciones presupuestales? Y entonces allí viene otro tipo de inferencia que es lo que llamamos representación. Y es cómo de la muestra voy a la población. Hay dos tipos de inferencia. Bueno, entonces cuando digo medición de constructos me refiero a qué datos van a ser recogidos en las unidades de observación, o sea, básicamente cuáles van a ser las preguntas que integran mi cuestionario, sobre qué temas se hace en la encuesta, qué temas voy a considerar y qué temas voy a dejar por fuera. Cuando, por ejemplo, yo quiero medir cosas más difíciles, más abstractas, como quiero medir la felicidad, entonces hay encuestas para medir la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Pues no es una cosa que yo cojo un metro y voy y mido la persona o le inyecto algo a la persona para tomarle muestras de sangre para medir la felicidad. No es algo que se pueda medir. Eso es lo que se llama un constructo. La felicidad es un constructo. Los psicometristas, los psicólogos, existen grandes campos donde definen un cuestionario donde miden felicidad. Habilidades matemáticas, quiero medir la habilidad matemática de una persona. Hay miles de formas de medir la habilidad matemática o la inteligencia de una persona. Ese es el constructo. Y existen muchísimos cuestionarios para medir habilidad matemática, para medir habilidad en el lenguaje, para medir inteligencia. ¿Cuál de todos ellos es mejor? Pues a eso se refiere la inferencia en cuanto a la medición. La otra inferencia, que es la inferencia de la representación, es qué poblaciones están siendo descritas por la encuesta. Entonces, ¿cuál es mi población objetivo? Lo que definíamos de definir la población objetivo. ¿Sobre quién voy a hacer la encuesta? ¿Cómo voy a recoger la muestra de tal manera de que me sea, bueno, esto es una palabra un poquito odiada por los estadísticos, pero ¿cómo hago para que la muestra sea representativa de la población? A eso me refiero con la otra perspectiva. Entonces aquí aparecen pues, las dos perspectivas, está la medición y la representación. En la medición uno parte de un constructo, que es una idea, entonces quiero medir inteligencia. ¿Cómo la voy a medir? Es el siguiente paso. Obtengo unas respuestas acerca de la inteligencia y después hago una edición de respuestas. Esa edición siempre aparece, y ahorita voy a comentar específicamente a qué se debe que tenga que editar las respuestas. Bueno, entonces pues si aparece
aparece un outlier o aparece un dato atípico, una persona supremamente inteligente o una persona muy poco inteligente, pues tengo que entrar a mirar a ver si está siendo bien medido y si el cuestionario está midiendo bien lo que quiero medir. A eso me refiero con edición de respuestas. Básicamente es el tratamiento de outliers, de datos atípicos. Outliers son datos atípicos. En el lado de la representación yo parto de definir una población objetivo. Noten ustedes que esto siempre se repite en cualquier encuesta. Definir un marco muestral sería el siguiente paso. Marco muestral es como un dispositivo que me ubica a esa población objetivo. Luego de ese marco muestral saco una muestra. Luego de esa muestra, puede ser que todos me respondan o puede ser que algunos no me respondan. Entonces, de esa muestra me voy a quedar con otro subconjunto de la muestra que son los respondientes. Acuérdense que, por ejemplo, les comentaba las preguntas sensibles y hay personas que de pronto dicen simplemente, pues no quiero responder a eso porque es algo muy difícil. ¿Sí? Bueno, hay una pregunta, ¿cómo logran que una muestra sea realmente representativa? Bueno, por eso decía que esa es una palabra bastante odiada. Gracias por la pregunta de Venezuela. Sí. ¿Cómo se logra una muestra representativa? Bueno, en realidad muestras representativas es un concepto, es como otro constructo. Es como otro constructo. Decir que una muestra representativa es como otro constructo. Es un ideal, pero que una muestra sea completamente representativa de la población no se puede. Porque las muestras, como lo decía al principio, siempre van a tener error. ¿Por qué siempre van a tener error? Porque no es lo mismo encuestar a todas las personas de una población que encuestar a una parte de la población, y el hecho de que yo esté omitiendo a algunos individuos de la población pues ya ocasiona que yo tenga un error. Se llama el error muestral. Siempre todas las encuestas van a tener error muestral. ¿Qué se quiere con este tipo de metodologías y de cosas que se estudian acá en el diseño y desarrollo de encuestas? Les comentaba que hay cursos completos de muestreo y de metodologías para obtener muestras. ¿Y qué es lo que buscan esas metodologías? Que ese error muestral sea lo mínimo posible. Entonces, existen muchas formas, y para eso existen cursos completos de muestreo, donde se minimiza el error muestral. Pero el error muestral es apenas lo que va del marco muestral a la muestra. Es esa flecha que va del marco muestral a la muestra. Pero el proceso de la encuesta, ustedes notan que es muchísimo más grande. Entonces, entre constructo y medición, ahorita lo vamos a ver, aparece otro tipo de error, entre medición y respuesta aparece otro tipo de error. Así, entre cada una de esas cajitas va a aparecer un error, y hacer una encuesta no es solo reducir el error muestral, es reducir todos los otros errores que van a aparecer entre cada una de estas cajas que aparecen acá. Entonces ahora me voy a referir específicamente ahorita al error muestral, más adelante. Después de la muestra aparecen los respondientes, que son aquellas personas que realmente me quisieron responder, porque no puedo obligar a una persona a que me conteste la encuesta. Y luego de los respondientes también aparecen unos ajustes post-encuesta, que son ajustes que se hacen a la base de datos, como les comentaba, son ajustes que hacen los ingenieros de sistemas a la base de datos para que tengan una alta calidad. Y una vez tengo tanto edición de respuestas por la parte de medición, como ajustes post-encuestas por la parte de representación, entonces ya tengo mis estadísticas con las que voy a trabajar. Yo ahorita me refiero otra vez más a la pregunta de cómo se logran muestras representativas. Antes de eso, entonces deben definir qué es un constructo. Un constructo es simplemente una idea. Esa es la definición de constructo, una idea. En el caso de la encuesta laboral, pues es cuántos trabajos nuevos fueron creados en el último mes. Esa es la idea, lo que yo quiero medir. En el caso de otra encuesta, es conocimientos en matemáticas de los niños en edad escolar. En el caso de la encuesta de crimen y victimización, es cuántos crímenes con víctimas sucedieron en el último año. Acá son simplemente ideas, no estamos hablando de conceptos precisos, ni de conceptos psicológicos, ni de conceptos plenamente profesionales de estos temas, sino simplemente son ideas. A eso me refiero con constructo. Luego del constructo, ¿hay otra pregunta? ¿Los ajustes post-encuesta incluyen? No. ¿Nos podemos devolver un momentico? Gracias por la pregunta, sí. No, la no respuesta, el error de no respuesta es el error que pasa de la muestra a los respondientes. Eso se llama el error de no respuesta. Mientras que de respondientes a ajustes post-encuesta aparecen otro tipo de errores, son errores de validaciones. Por ejemplo, encuentro que un señor está embarazado en mi base de datos. Pues obviamente eso es un error y tengo que hacer algún tipo de ajuste, verificar si es que el señor no era señor sino señora, o verificar si es que el señor es señor pero entonces contestó mal a la pregunta de si estaba embarazado. Bueno, pues estoy poniendo un ejemplo extremo, porque podrían ser muchísimos más los ejemplos. Encuentro un municipio
que está ubicado en un departamento que no le corresponde. Entonces, no sé, aparece Envigado, Cundinamarca. Son ajustes que tengo que hacer posencuesta porque en la base de datos, a través de validaciones, los ingenieros de sistemas detectan todos estos errores. Entonces, ¿qué es lo que colocan ellos? Colocan como una regla en código de sistemas, colocan una regla que dice, si Envigado aparece en la muestra, entonces debe estar asociado a Antioquia. Aquí Envigado aparece en el departamento de Antioquia. Entonces, si Envigado aparece en otro departamento, pues entonces habría que hacer un ajuste posencuesta. A eso me refiero con las validaciones. Entonces, acá entre muestra y respondiente, lo que pasa es que me están adelantando a un slide que viene más adelante, entre muestra y respondiente aparece un tipo de error que se llama el error de no respuesta, y entre respondientes y ajustes posencuesta aparece un tipo de error que se llaman los errores de validación. Él dice, entonces es decir que corresponden a validaciones de Exacto, corresponden a validaciones de consistencia entre las variables, sí. Es que por eso les digo, me voy a referir a cada uno de estos conceptos individualmente acá, uno a uno. Bueno, luego viene la medición. Después del constructo, ustedes se acuerdan que la siguiente cajita que estaba abajo era la de medición. Las mediciones son más concretas que los constructos. Pueden ser muy diversas, pueden ser muestras de suelo de los jardines en la finca para examinar contaminación, pueden ser mediciones de presión arterial en encuestas de salud, puede ser que simplemente el encuestador va y mira la vivienda y simplemente mirándola sin preguntarle a nadie, mira cuál es el estado de calidad de los pisos, de los techos, del área, bueno, etcétera, etcétera. O las mediciones electrónicas de tráfico de vehículos, pues ahí no hay que hacer ningún proceso de encuesta, simplemente es poner una línea sobre la calzada y poner otra línea paralela sobre la calzada y ver cuántos individuos pasan esas dos líneas, y el tiempo que dura entre cruzar esta raya y el tiempo que dura en cruzar la raya siguiente, pues me da también una velocidad de la carretera en determinado punto. Esto es lo que hay que definir en el proceso de medición. ¿Cómo voy a llegar al constructo que yo quiero medir? ¿Cómo voy a llegar al constructo que quiero medir? ¿Sí? ¿Otra pregunta desde Venezuela? ¿Qué recomiendan para disminuir la no respuesta en encuestas por muestreo? Bueno, para disminuir la no respuesta existen varias técnicas. La primera es evitarla. ¿Cómo evitarla? Pues tratando de que no se hagan las preguntas sensibles directamente. Hay formas indirectas de preguntar algo que es sensible. Entonces yo no le voy a preguntar, ¿usted consumió droga la semana? No, existen formas, hay formas de juegos que se llaman respuesta aleatorizada, donde la persona aleatoriamente contesta una pregunta, pero el encuestador nunca va a saber lo que la persona está contestando. Entonces, cuando se protege la confidencialidad del individuo, la persona está más abierta a contestar lo que es sensible. Existen técnicas, entonces ahí puedo hablar de respuesta aleatorizada, de la técnica de conteo de ítems, etc. La otra técnica, cuando ya no puedo evitarla y ya tengo no respuesta y ya la tuve la no respuesta, existen las revisitas. Entonces, aquí en el DANE, una vez que una persona no puede ser contactada, un hogar no puede ser contactado porque no estaba, o porque cerró la puerta, o porque no quiso, es volverlo a revisitar y hacer como todo un proceso de sensibilización. Los procesos de sensibilización también son muy importantes en las encuestas, porque cuando usted a una persona le explica claramente cuál es el objetivo de la encuesta y le explica los principios de confidencialidad estadística, aquí por ley no se puede revelar lo que una persona contesta ni lo que una empresa contesta. Es una ley de la República, y cuando se les muestra esa ley, cuando se produce todo ese proceso de sensibilización de los objetivos de la encuesta son tales, las personas son más abiertas a contestar. Pero como les digo, cuando ya no hay nada que hacer, entonces existen las revisitas, y si las revisitas no funcionan, entonces necesariamente toca recurrir a lo que estadísticamente llamamos a los ajustes por no respuesta. Hay dos tipos de ajustes por no respuesta, lo que pasa es que me estoy adelantando por las preguntas que ustedes me están haciendo. Uno se llama imputación, que es busco personas que sean muy similares a la persona que no me quiso responder y cambio esa pregunta de acuerdo a las características poblacionales que tiene esa persona. Podría ser más sofisticado que eso, estoy dando simplemente un ejemplo del método más simple de imputación, que es lo que se llaman imputación hot deck, imputación cold deck, que es buscar como respondientes que sean parecidos a la persona que me hace falta y cambiar la respuesta por esas personas que son parecidas.
Pero existen métodos mucho más sofisticados como hacer métodos de regresión de acuerdo a variables socioeconómicas que otros individuos tengan y de acuerdo a ese modelo de regresión con diferentes variables auxiliares, poder inferir qué sería lo que esa persona me hubiera respondido para esa pregunta que me hace falta. Esto es cuando la no respuesta se da en preguntas específicas, determinadas. Pero cuando hay personas que no me contestan a nada del cuestionario, existen otro tipo de técnicas que se llaman las técnicas de calibración, también son métodos estadísticos completos, sobre cómo tratar de reproducir los mismos porcentajes que yo sé que existen a nivel poblacional para ciertas variables auxiliares, con solamente la información de los individuos que me respondieron. Entonces, existen técnicas, yo simplemente les digo los nombres porque aquí no tengo tiempo de explicarlas claramente todas. Entonces están los métodos de aleatorización, que son de respuesta aleatorizada, de conteo de ítems, que tratan de proteger la confidencialidad del individuo cuando son preguntas muy sensibles, que son las que ocasionan mayores problemas de no respuesta. Existen las técnicas de revisitas, de volver a visitar el hogar varias veces hasta que por fin consigo la respuesta, un número limitado obviamente de veces, o si no me quedo haciendo la encuesta toda la vida, entonces coloco un número determinado. Existen también técnicas, cuando ya no hay nada que hacer, existen técnicas de ajuste a las estimaciones de la encuesta, como a través de procesos de imputación, que es cuando tengo una pregunta determinada que tuvo una alta no respuesta, y existen técnicas de calibración, que es cuando a ninguna pregunta se me contestó por ese individuo no me contestó absolutamente nada del cuestionario. Entonces existen todas estas técnicas de no respuesta. Bueno, pues acá me iba a referir a la respuesta, pero no me refiero a la respuesta, sino a la respuesta de los individuos. Bueno, yo creo que pasemos esto rápidamente porque creo que las preguntas están yendo por otro lado, no tengo mucho tiempo. No, tranquilo, ya. Sí, no, pero es que, bueno. Viene lo de la edición de las respuestas, entonces acá me preguntaban que a qué me refería con la edición de respuestas. Entonces, en métodos de recolección por computador, uno debe poner chequeos de límites aceptables. Entonces, uno dice, la edad, por ejemplo, de un individuo varía entre 0 y pues 110 años, no sé. Eso lo define, no sé, el médico. El médico define cuál es el límite de edad. Pero si me aparece una edad de 300 años, pues entonces yo ya comienzo a pensar que hay un problema en mi respuesta y tengo que hacer una edición de las respuestas. Entonces tengo que verificar si la persona realmente tiene 300 años, y es alguien que no había sido detectado nunca en el universo entero, o si fue un error de digitación de que el encuestador tenía que colocar 30 y se le fue el 0 de más y colocó 300. Bueno. En modos de recolección con encuestadores, pues se capacita al encuestador para realizar cuestionarios completos y marcar respuestas no elegibles. La edición se da posterior a la recolección buscando patrones atípicos de respuesta, lo que les comentaba, y la fase final después editada y es de la cual se hace la inferencia. Otra pregunta, sí. profe. ¿A qué hace referencia por respuesta aleatorizada? Bueno, respuesta aleatorizada es un método muy específico. Si ustedes quieren, acá en la revista IB del DANE, el DANE tiene una revista IB que está disponible online. Con otra profesora escribimos un artículo sobre cómo medir, cómo hacer estimaciones en preguntas que son preguntas sensibles. El método de respuesta aleatorizada es un método de 1965, por ahí aproximadamente, de un señor que se llama Warner en la Journal of the American Statistical Association, y es un método que lo que hace es jugar con las respuestas del individuo. Entonces el individuo no necesariamente va a contestar a la pregunta ¿usted consume drogas?, sino que puede contestar a otra diferente, aleatoriamente contesta a esa o contesta a una alternativa. Cuando la persona reporta un sí, el encuestador no va a saber si está reportando a la pregunta de drogas o está reportando a la pregunta alternativa, pero matemáticamente con las probabilidades de que una persona escoja una pregunta o la otra, uno puede hacer la estimación de los que sí consumen drogas. Básicamente, lo puse aquí muy rápidamente, pero para mayores detalles de respuesta aleatorizada, yo les aconsejaría referirse al libro de Sardal, que es un libro que es como el libro clásico de muestreos, una biblia, es un libro amarillo de 1992, y es el libro que en todas las oficinas de estadísticas nacionales, todos los estadísticos tienen ahí en su escritorio, porque es como la biblia del muestreo. Y en Sardal hablan del método de respuesta aleatorizada. No es el único método, hay otras técnicas, existen las técnicas de conteo de ítems, existen los métodos de las 3
cartas, bueno, existen muchos métodos que básicamente lo que hacen es que para no reportar la respuesta de una pregunta sensible, se combinan con otras preguntas que no son sensibles, y cuando la persona reporta un sí o un no, el encuestador no va a poder saber si se refiere a la pregunta sensible o a la pregunta no sensible, pero aún así el estadístico con esas respuestas puede construir una estimación de la pregunta sensible que se quiere estimar. No sé si quedó claro, pero si no, los invito a que miren el libro de Sardal o miren el artículo de Warner de 1965 que está en la JASA, que es la revista de la American Statistical Association. Como estamos transmitiendo Sí. por YouTube, entonces decirle a las personas que nos escuchan por YouTube que si tienen preguntas en el chat. Ah, vale, me dicen acá que si en YouTube, las personas que están viendo por YouTube también tienen preguntas, lo pueden hacer a través del canal de YouTube, pueden hacer las preguntas que tengan. Que estamos Bueno, atentos. estamos atentos también a las preguntas, tanto acá en el chat como en YouTube. Bueno, habíamos hablado de población de objetivo, que la población objetivo es el conjunto de unidades a ser estudiado. Entonces, por ejemplo, las encuestas de hogares es la población adulta en Colombia. En estas poblaciones objetivos se definen también los tiempos de referencia. Entonces, si voy a considerar la población hace 5 años, o hace 1 año, o hace el último mes, si existen los hogares no tradicionales, entonces la definición de hogar, no necesariamente la definición de hogar que tenemos, adultos recientes, entonces niños que pasaron de tener 17 a 18 años y se volvieron adultos durante el cambio de la encuesta, ¿los vamos a considerar o no los vamos a considerar? ¿Cómo se determina la residencia de una persona en Colombia? ¿O si vamos a considerar solamente residentes o también vamos a considerar los no residentes en Colombia? ¿O cómo hacerlo? Bueno, entonces, por ejemplo, en la encuesta de crimen y victimización, la población objetivo está bien definida y es así: población mayor de 12 años que no está prestando servicio militar y vive en residencias no tradicionales, es decir, excluyendo dormitorios, hospitales, prisioneros, y la población se considera fija para el mes de estudio. A esto me refiero con población objetivo. Otra pregunta desde Sí. Ecuador. De los métodos de recolección por computador, ¿cuál nos recomienda? ¿CAPI, CAWI o CASI? Bueno, depende. Todo depende, o sea, para algunos tipos de encuestas son mejores unos y para algunos tipos de encuestas son mejores otros. Cuando hablamos de CAPI, que es por computador, pero es personal assisted, depende, o sea, todos estos métodos se diferencian en que pueden ser tanto por papel, como pueden ser por computador, pueden ser por teléfono, pueden ser autoadministrados o pueden ser no autoadministrados. Esa es una decisión que depende. Cuando yo hago encuestas por papel, lo que está demostrado es que obtengo una mayor respuesta. Cuando yo utilizo encuestadores obtengo una mayor respuesta porque la persona está ahí como forzada a responderle al encuestador que tengo ahí presente. Mientras que cuando yo utilizo encuestas que son vía web, pues es más difícil porque pues, la persona dice, yo lo contesto mañana, o contesto hasta la mitad y me canso y no hay nadie que me esté obligando a contestar el resto de la encuesta. Entonces, en términos económicos, pues sale mucho más barato todo lo que es computer assisted. Bueno, digo en términos económicos de costo-beneficio, de todo lo que yo invertí y de lo que recibo. También en tiempos. La persona es más flexible en todos esos sistemas de computador porque puede decir, bueno, descanso ahorita, voy y contesto después, mientras que con el encuestador tiene que hacerlo ahí en el tiempo que es. Entonces, con encuestadores pues se reduce el tiempo de la encuesta, con encuestadores se reduce la no respuesta, con encuestadores se reduce la no respuesta, pero pues obviamente pues sale más económico poner una cosa ahí en la web, no cuesta nada colocarla ahí en la web y que la persona conteste, que ponerme a pagar encuestadores, salarios de encuestadores, capacitación de encuestadores, impresión de los formularios. Entonces pues la decisión es tanto de tipo económico como de tipo de no respuesta, como de costo-beneficio, y es diferente en cada uno de los métodos. Entonces hay que considerar todos los métodos y hay que tomar la decisión dependiendo del tema y la encuesta que yo esté considerando. Otra pregunta. ¿Un método de observación directa en una operación estadística se considera como una encuesta? Bueno, pero no entiendo a qué se refieren con observación directa. No sé si José Fernando les habló de observación directa. Observación directa. ¿Cómo la pregunta? ¿Un método de observación directa en una operación estadística se considera como una encuesta? No, una observación directa. Pero no sé a qué se refieren la con observación de directa. una variable, supongo yo.
Si nos aclaras un poquitico a qué te refieres con observación directa, te podríamos responder. Bueno, sigamos acá. Bueno, entonces, una muestra, luego de la población objetiva viene la muestra, una muestra seleccionada del marco muestral. De esta muestra se tomarán las mediciones. Difícil reconocer si un individuo es un respondiente o un no respondiente cuando solo suministra una parte de la información requerida. Entonces yo les había contado que hay como dos tipos de no respuesta. Una no respuesta que se da para algunas preguntas. Por ejemplo, la gente no quiso contestar el ingreso, o el ingreso simplemente tuvo un porcentaje de no respuesta del 25%, contra otra no respuesta que es la no respuesta de no querer contestar nada del cuestionario. Y las soluciones son diferentes para cuando tengo no respuesta de ítems que para tengo no respuesta de todo el cuestionario. Ya lo habíamos comentado. Los métodos para solucionar el problema de no respuesta por ítem se llaman métodos de imputación, mientras que los métodos para solucionar el problema de no respuesta de todo el cuestionario se llaman métodos de calibración o de postestratificación. También hay métodos de postestratificación para los problemas de no respuesta total de unidades. Acá hay un ejemplo. Entonces ustedes notan que aquí, por ejemplo, tengo varios individuos, digamos que esta es mi base de datos. Obviamente las bases de datos son más complicadas que esto que tengo aquí presentado. Solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos que están en las filas contra 4 variables que están en las columnas, 4 variables que recogí en el cuestionario. Notan que los dos primeros individuos tienen respuesta completa, contestaron a todo, pero ustedes notan que el individuo 3 y el individuo 4 tienen no respuesta parcial. Entonces, no es a todo el cuestionario que no lo contestaron, sino hay unas preguntas específicas que no contestaron. Mientras que el individuo 5 y 6 tienen no respuesta para todo. Entonces, los métodos para trabajar estos individuos 3 y 4 que aparecen acá, el individuo 33, 6, 54 y el individuo 45, 98, los métodos para trabajar con esos individuos se llaman métodos de imputación. ¿Cómo es imputación? Pues para esa variable 3 voy a buscar otro individuo que sus otras variables sean muy parecidas y voy a cambiar ese NA por el valor de esos individuos que se parezcan a él. Eso es lo que se llama imputación hot-deg o imputación cold-deg. Pero incluso se pueden hacer, como les decía, métodos de regresión, donde yo coloco la variable 3 como la variable respuesta y coloco algunas variables explicativas y corro un modelo de regresión y con ese modelo de regresión obtengo la imputación de ese dato. Se llama imputación por regresión, así se llama. Y también hay imputación múltiple, que es que yo puedo considerar muchísimos modelos y obtener varios valores que se llaman valores plausibles, es decir, para esta única celda podría tener muchísimos valores a través de diferentes modelos y luego hago un promedio de todos esos modelos y es lo que se llama imputación múltiple. Existen muchos métodos de imputación. Para eso yo les invito a leer un libro de Sardal y Lustrom que se llama, Tratamiento de la no respuesta. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero los autores son Sardal y Lustrom. Es un libro como del 2005 más o menos. Para los individuos 1, 3, 4, para los individuos 5 y 6 que no tienen absolutamente nada, pues ahí ya grave, porque ahí sí yo no me puedo poner a imputar 4 variables para todos. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente de los 4 individuos que tengo, tratar de hacer mi mejor esfuerzo para que me represente la población. ¿Cómo? Pues existen métodos de calibración. Y existen métodos también que se llaman métodos de postestratificación. Básicamente lo que se quiere es, a través de variables auxiliares y también a través de modelos de regresión, tratar de que la respuesta que yo obtengo con mi submuestra de respondientes se parezca en las características poblacionales, o sea, una muestra representativa de la población. ¿Y cómo lo logro? A través de esos métodos que se llaman métodos de calibración. Tanto métodos de imputación como métodos de calibración están en el libro de Sardal y Lustrom que les he comentado. Si quieren ahorita les podemos enviar la referencia exacta, porque pues Sardal y Lustrom de pronto no sabemos exactamente cómo escribirlo, pero ahorita les podemos enviar la... Bueno, acá hay otra pregunta. Cuando recolecto solo información de campo por observación sin la intervención de un individuo y no hago preguntas a una persona para recopilar los datos. Bueno, no sé si te refieras a que, por ejemplo, uno llega a un hogar. Por ejemplo, están los peritos. Los peritos cuando van a una vivienda no necesitan encuestar a nadie, simplemente ellos ven y miran si la casa tiene un techo de tal material, si las paredes están construidas de tal forma, si los pisos son de tal otra. Allí no necesitan un encuestador para eso.
Eso, si a eso te refieres con observación directa, eso también puede ser parte de una encuesta. O sea, encuesta simplemente es un método sistemático de recolección de la información, pero no significa que siempre se necesite un encuestador y que haya un cuestionario para que sea encuesta. Basta con tener un cuestionario, sí, para que el encuestador pues mire el material del techo, mire el material de los pisos, mire el material de las ventanas y haga como un checklist de lo que tiene que recoger, pero no hay como un proceso de pregunta-respuesta, es como un proceso de observación. Eso se considera también como una encuesta, porque adicionalmente pues, puede ser una muestra de viviendas, no necesariamente tiene que ser el censo de viviendas, donde pues, simplemente a través de un cuestionario, un checklist, la persona va diligenciando lo que ve por observación y pues tiene todos los procesos que hemos descrito para una encuesta, tanto de constructo como de representación, tanto de medición como de representación. Están todos los pasos. Ustedes notan que ninguno de los pasos que he puesto acá en las cajitas que he puesto, he dicho que necesariamente tengan que ser con encuestadores ni que tengan que ser una entrevista, sino que puede ser observación directa también, como tú lo planteas. Listo. Bueno, después vienen los ajustes post-encuesta, ya he hablado de esto, y a la no respuesta a los problemas de cobertura. Las estadísticas obtenidas a partir de los respondientes podrían estar alejadas de la población que se intenta estimar. Allí hablé de la imputación de datos faltantes, bueno, de la calibración, ya todo esto ya lo hemos tratado. Voy a pasar esto rápidamente porque si no me voy a quedar acá. Y aquí ya está toda la perspectiva del proceso. Aquí está ya todos los pasos que uno tiene que hacer para construir una encuesta. Entonces, lo primero, y eso es el paso más importante, porque si este paso queda mal toda la encuesta, es definir claramente los objetivos de la encuesta. Ese es el primer paso y el más importante. Acá, a partir de este paso, salen dos pasos. Uno es escoger el método de recolección. Entonces lo voy a hacer por papel, lo voy a hacer por computador, voy a mandar correos electrónicos para que las personas me respondan, voy a mandar correos, bueno, ya no se ve tanto eso de los correos que uno mandaba por el cartero y que después le respondían. Bueno, eso era otro método que existía mucho antes. Después de escoger el método de recolección viene el paso de construir y probar el cuestionario. Para eso hay medidas estadísticas, hay toda una línea en la estadística que se llama la teoría, se llama la teoría de respuesta al ítem. Hay libros completos sobre teoría de respuesta al ítem, donde básicamente lo que uno trabaja es cómo construir y probar cuestionarios. Básicamente, ¿cuáles son las medidas para construir cuestionarios? Hay una que se llama validez y fiabilidad. Esas son las dos medidas estadísticas que existen para construir y probar el cuestionario. Pero acá también hay toda una construcción psicométrica, psicológica, de cómo redactar bien preguntas, de cómo ordenar las preguntas y la secuencia del cuestionario. Hay personas que dicen que si uno coloca una pregunta, una categoría de primeras, pues hay como un sesgo porque las personas van a tender a querer contestar la pregunta que aparece primeras porque es como la que les queda de recordación, o incluso hay otras personas que dicen que la última categoría es la que se les queda por recordación, porque es la última que recuerdan. Entonces hay formas de medir ese sesgo cuando uno coloca las preguntas de primeras o de segundas o de terceras. El orden en el cuestionario importa, y hay toda una cantidad de técnicas a las que no me podría referir acá en este corto tiempo, de cómo construir cuestionarios y considerar este tipo de problemas. Yo solamente les estoy poniendo los problemas, las respuestas, yo veo que ustedes las miran en la bibliografía. Existen también consideraciones metodológicas de que si uno tiene una pregunta sensible, no la pregunte de primeras. Entonces, si usted empieza con el cuestionario con ¿usted consume drogas? O ¿usted ha sufrido un aborto? O ¿usted considera que su jefe es malo? Pues ese tipo de preguntas no se pueden hacer de primerazo. Toca hacer como toda una contextualización de lo que quiero hacer y meterla por allá, introducirla por allá hacia la mitad del cuestionario para que la persona la responda por un lado y por otro lado para que uno tenga una alta respuesta en ese tipo de preguntas. Bueno, por otro lado está escoger el marco muestral. Ese es el siguiente paso también que me toca considerar allá adicional, paralelo, y es cómo voy a escoger el marco muestral. Entonces voy a considerar un mapa, voy a considerar una lista, algo que me permita ubicar e identificar los individuos que yo quiero analizar. Una vez que ya tengo el marco muestral, entonces diseñar y seleccionar la muestra. Ojo que ese punto del paso del marco muestral, yo les comentaba, aquí hay investigaciones que no tienen marco muestral. ¿Qué hago cuando no tengo marco muestral? Pues hay una única solución, hacer una muestra no probabilística.
¿Qué problema tienen las muestras no probabilísticas? Que con las muestras no probabilísticas voy a poder, va a servir simplemente como un sondeo, como una validación de lo que pasa en la población, pero no puedo sacar conclusiones con ese tipo de muestras, porque no son representativas de la población. Bueno, aunque existe otra teoría, pero bueno, eso ya es meterme en otras líneas. Hay una línea fuerte en el muestreo ahora que se llama, todo esto que hemos visto se llama inferencia basada en el diseño, porque es el diseño muestral lo que es importante, pero también aparece una línea importante en la estadística que se llama la inferencia basada en el modelo, bueno, pero no me voy a referir a eso, donde hasta las muestras no probabilísticas podrían ser representativas de la población, pero bueno, eso es otro problema filosófico que no voy a referirme acá. Luego viene diseñar y seleccionar la muestra. Una vez que ya he diseñado y seleccionado la muestra, ¿qué sigue? Ubicar y medir la muestra. Luego, ¿qué viene? Codificar y editar los datos. Acá en esto de codificaciones es un tema bastante importante, porque cuando uno quiere que su encuesta sea comparable con otras encuestas similares, uno tiene que estar hablando de los mismos conceptos y de las mismas variables. Entonces, por ejemplo, para uno poder comparar la encuesta manufacturera que hace un país como Colombia con otra como Ecuador o Venezuela, pues ellos tienen que hablar de los mismos conceptos de empresas. ¿Cómo hace uno para tener ese mismo tipo de conceptos de empresas? Existen clasificaciones internacionales. Entonces existen, por ejemplo, la SIU, que es una clasificación internacional de todas las actividades económicas que tiene un país, desde alimentos, pesca, minería, maderas, todo está clasificado a través de códigos, de números, y eso permite que una encuesta sea comparable con otra. La definición de hogar es una definición que tiene que ser estandarizada en todos los países del mundo si queremos comparar las estadísticas de un país contra otro. Entonces, ¿qué es un hogar? Pues la definición típica de hogar acá en el DANE, ¿alguien la conoce? La definición de hogar es conjunto de personas que conviven y que comen alrededor todos en el mismo espacio. Comparten los alimentos, exactamente, comparten los alimentos. No es exactamente esa, pero es algo parecido a eso y es una definición estándar internacional y esa no se sale. Entonces, si yo vivo con mi abuelito, hogar no es necesariamente mamá, papá e hijos, sino que si yo vivo con mi abuelito y mi abuelito come conmigo, pues entonces mi abuelito también perteneció a mi hogar. Y si yo vivo con el vecino, pues entonces el vecino también haría parte de mi hogar porque come conmigo y compartimos los alimentos. A eso se refiere la definición de hogar. Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, después vienen los ajustes post encuesta y luego ya es el análisis. Bueno, y ahora sí, ya para terminar, yo creo que aquí el slide más importante viene acá. Alguien me preguntaba cómo construir muestras representativas y entonces lo decíamos minimizando el error de muestreo. El error de muestreo es el que va del marco muestral a la muestra, pero ustedes notan que entre cada una de estas cajas, acá no aparecieron los símbolos de algunas, no sé por qué, es un problema de formato, bueno. Uno tiene un constructo y cuando uno construye un cuestionario para medir ese constructo, ahí aparece un error, es un error, no se llama error, todos tienen nombre de error de algo, pero se llama la validez del cuestionario. Entonces, uno tiene que tratar de que la validez del cuestionario sea lo máxima posible. Ustedes ven que aquí el problema es minimizar todos los errores, pero la validez es una cosa que uno quiere maximizar. Y la validez es una cosa que se da entre el constructo y el cuestionario que yo construyo. ¿Cómo hago para maximizar la validez y la fiabilidad de un cuestionario? Para eso existen cursos completos, ya lo he dicho, que se llaman teoría de respuesta al ítem, o psicometría, o construcción de cuestionarios. Todos esos cursos existen y están disponibles incluso en la web. Entre la medición y la respuesta aparece un problema que se llama el error de medición. ¿Qué tipo es un error de medición? Pues los sesgos. Cuando una persona me dice, yo no consumo drogas, pero por dentro está pensando, uy, todo lo que me consumí la semana pasada, bueno, estoy exagerando, ahí hay un problema de error de medición, porque no estoy captando lo que el individuo debería contestar. El individuo me miente, si yo doy cabida que el individuo me mienta, entonces es porque hay un error de medición. Pero igual, cuando yo mido la estatura de una persona o cuando tomo muestras de sangre, ahí pueden haber errores de medición y hay que tratar de minimizar esos errores de medición. Después viene la edición de respuestas. Si yo edito respuestas porque encuentro errores por datos atípicos que encontré, eso está muy bien. Pero si yo no detecto esos datos atípicos, pues entonces estoy teniendo un error de proceso. Si se me queda un individuo que tiene un error atípico y yo no lo detecto, pues hay un error de proceso. Y hay que tratar de minimizar ese error de proceso.
Todos estos errores hay que tratar de minimizarlos. Entonces noten ustedes que el curso de muestreo que normalmente ustedes ven solamente se enfoca en un error, se llama el error de muestreo. Pero en una encuesta aparecen muchísimos errores más. ¿Y cuál es la idea de la ciencia de diseñar y desarrollar encuestas? Es minimizar todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 errores que aparecen acá. Otro error se llama el error de cobertura, que mucha gente lo confunde el error de cobertura con el error de no respuesta y no son lo mismo. Error de cobertura es la diferencia que existe entre la población objetivo y el marco muestral. Cuando yo digo esta lista me va a representar mi población, pues debe representarme fielmente la población. Si hay individuos que se me quedan por fuera de la población porque no están en la lista, entonces tenemos un problema de subcobertura. Pero si hay individuos que están en la lista y no deberían estar en la población objetivo, tengo un problema de sobrecobertura. Son errores de cobertura. Entonces, cuando yo digo, tengo este mapa de la ciudad, voy a ir a estas manzanas, pero resulta que yo voy a la manzana que estaba en el límite y me doy cuenta que alrededor de esa manzana, por fuera del límite, ya han construido más casas, ese es un problema de cobertura, porque esas casas adicionales que fueron construidas, yo no las tuve en cuenta para mi selección de la muestra, es un problema de cobertura. Error de muestreo es la diferencia, y error de muestreo siempre va a haber, siempre que usted saque una muestra, siempre va a haber error de muestreo. Ya le hemos dicho por qué. ¿Por qué? Porque estoy dejando por fuera algunos individuos en la población de ser considerados en mi investigación, pues siempre va a haber error de muestreo. Hay técnicas para tratar de disminuir ese error de muestreo. ¿Dónde se aprenden? En los cursos de muestreo. En la Biblia, en el libro amarillo de Sardal que les comentaba, ahí ustedes pueden encontrar técnicas para reducir ese error de muestreo. ¿Cuáles son las técnicas para reducir el error de muestreo? Pues básicamente es que sean muestras probabilísticas, es el uso de muestreos estratificados. ¿Qué significan muestreos estratificados? Que yo quiero llegar a determinadas subpoblaciones y quiero que la representatividad no sea solo para mi población general, sino que ahora la representatividad sea para esos subgrupos poblacionales que se llaman estratos. Entonces, por ejemplo, los estratos aquí en Colombia podrían ser, por ejemplo, los departamentos, o los estratos podrían ser los estratos socioeconómicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o los estratos podrían ser las regiones del país, o podrían ser hombres y mujeres, podrían ser un tipo de estrato. Yo quiero tener representatividad tanto por hombres como por mujeres. O existen también individuos que se aglomeran todos ellos dentro de un grupo, entonces todos los individuos que pertenecen a una manzana están conglomerados, y entonces se llama el muestreo de conglomerados. Son otra técnica para reducir el error de muestreo, que en vez de seleccionar muestras de individuos, yo saqué muestras de hogares o de manzanas, de grupos de individuos, se llaman muestreo de conglomerados. Y existen también los muestreos en varias etapas, que eran los que presentábamos ahí de ejemplo de la encuesta de victimización y de la encuesta de uso de drogas. Y entonces son en varias etapas porque primero arranco con un grupo que son manzanas, luego entre las manzanas voy a viviendas, luego entre las viviendas voy a hogares y luego ya por fin capto a las personas que no tenía el marco muestral para eso, pero sí tenía el marco muestral para las manzanas. ¿Listo? Bueno. Y por último están los errores de ajuste. Entonces, la metodología de diseño y desarrollo de encuestas es que ustedes consideren todos estos errores y todos traten de minimizarlos. Y para cada uno de estos 7 errores que aparecen acá, hay técnicas y bibliografía que les podemos suministrar para reducirlos. Bueno, yo creo que dejemos por ahí, ¿no es cierto? ¿O nos queda más tiempo? Sí, ¿No nos queda más tiempo? Bueno. Bueno, si tienen más preguntas, yo voy a pasar esto rápidamente porque todo esto lo comenté acá. Bueno, lo comenté acá rápidamente. Acá lo que paso es a referirme a cada uno de los tipos de errores, pero ya creo que he descrito cada uno de estos errores en particular. Entonces, pues, bueno. Ay, sí, gracias. Bueno, acá está lo de los métodos de recolección. Bueno, entonces está el CAPI, que es el Computer Assisted Personal Interviewing, está la CASI, que es el Audio Computer Assisted Self Interviewing. La diferencia entre CAPI y ACASI es que en CAPI usted tiene el computador y el computador le va suministrando las preguntas. En ACASI es el encuestado el que allá en su intimidad está contestando la encuesta y el A que aparece antes de CASI se refiere a que es por audio, o sea, el computador habla y la persona responde, pero el encuestador no está ahí presente, no hay encuestador ahí.
CATI se refiere a encuestas por teléfono, entonces ustedes notan que la P se refiere a personal, mientras que la T se refiere a teléfono. Bueno, me referí mucho en la pregunta que me hacían de cuál era mejor de estos, me referí mucho a papel y web. Con respecto a teléfono, pues teléfono es un punto intermedio, porque en teléfono usted puede también obtener una mayor respuesta, no tanto como en las cara a cara, con encuestador, pero sí en las de teléfono se obtiene una mayor respuesta que en las encuestas vía web, ¿sí? Sin embargo, pues las encuestas por teléfono también están un poquito reevaluadas porque los marcos telefónicos ahora cada vez son más difíciles. Ahora, antes se utilizaba esta técnica porque, digamos, cada hogar tenía un teléfono. Ahora los hogares tienden a tener menos teléfonos y los teléfonos celulares son los que ahora van en auge. Pero ahora yo puedo tener hasta 3 teléfonos celulares o 4 teléfonos celulares, entonces un número no me crea una correspondencia 1 a 1 con los individuos, entonces ya los teléfonos como que ya se convierten en un problema para las encuestas cada día más. Bueno, pero todos hemos conocido que incluso uno contesta al teléfono y le hacen la encuesta, le dicen si quiere contestar la categoría 1, digite 1, 2, 3 o 4, prima el número que usted quiere contestar, pero digamos que las encuestas por teléfono también están tendiendo a desaparecer por todo lo de la telefonía celular y de que los hogares ya no tienen un teléfono fijo porque pues ya no lo consideran necesario. Bueno, están las encuestas vía web, están las encuestas por correo, teléfono, presenciales o de computador. Hay que considerar que también existe un sesgo y una varianza del encuestador, entonces no todos los encuestadores trabajan igual. Hay encuestadores que tienen más sesgo y hay encuestadores que tienen más varianza y existen métodos para medir el sesgo y la varianza del encuestador, estimarlo y tratar de disminuirlo. Pero básicamente pues todo el éxito de que este sesgo y esta varianza se reduzcan se da en la capacitación que debe hacerse siempre a un encuestador. Si el encuestador entiende muy claramente y sabe cómo acceder a los individuos, esos problemas de sesgo y varianza del encuestador se disminuyen. Bueno, ¿cuáles son los problemas al diseñar un cuestionario? Pues fallas al codificar la información requerida. Les comentaba de la SIU, que es como la clasificación de todas las actividades económicas de un país, pero por ejemplo acá para la clasificación geográfica de municipios y departamentos en Colombia, acá el DANE tiene una clasificación que se llama la Divipola, que es la división político-administrativa. Cada departamento tiene un código, cada municipio tiene un código y se respeta y se trata de que en todas las encuestas, no solo del DANE, sino de los ministerios, de los bancos, de los institutos de investigación, de las universidades, se utilice esta clasificación que se llama la Divipola. Hay otras clasificaciones como la clasificación internacional de ocupaciones, entonces usted encuentra desde el abogado hasta el panadero, hasta la secretaria, todos codificados con un numerito estándar para que no se dé la posibilidad de que secretaria de dirección sea diferente a secretaria de, no sé, de un banco. Bueno, entonces que el cargo secretarial sea el mismo, todo codificado en uno mismo y que uno lo escriban secretarial, otros lo escriban secretaria, otros lo escriban secretaría con tilde, otros... Para que haya una unificación de todos los conceptos, para eso se crean esas codificaciones. Existe también la clasificación de enfermedades, por ejemplo. Las enfermedades también se encuentran clasificadas, tienen un código y hay toda una batería de una clasificación que han construido obviamente médicos para todas las enfermedades, tanto enfermedades comunes como enfermedades mentales, como enfermedades odontológicas, como todo tipo de enfermedades están allí consignadas en la clasificación internacional de enfermedades. ¿Esto obedece a qué? A que si yo codifico una variable y yo pongo a otra persona diferente a codificar la misma variable, pueden haber discrepancias en la codificación. Y entonces aparece otra varianza, otro error, que es el error de codificación y la varianza que podrían tener diferentes codificaciones. Para minimizar esto se han hecho muchos esfuerzos internacionales y para todos los temas ya casi que hay codificaciones para todos los temas. Ya no sé qué hacer. Bueno. La mala interpretación de preguntas, cuando las preguntas están mal formuladas, con ambigüedades gramaticales, con excesiva complejidad, con conceptos que el encuestado no entiende. Entonces, si a ustedes le preguntan que si usted alguna vez ha sufrido de fibromialgia y el encuestado no sabe qué es fibromialgia, pues entonces ahí hay problemas. Problemas de olvido y de memoria, que yo ya les había contado sobre esos problemas, fallas en seguir las instrucciones. Los cuestionarios tienen que estar muy bien diseñados, en que si hay un salto de una pregunta a otra,
para que determinado grupo de personas no contesten a una batería de preguntas, eso esté muy bien definido en el formulario. Orden de las preguntas o categorías, que era lo que les hablaba del efecto primario y del efecto reciente. Efecto primario se refiere a cuando en una categorización la primera categoría tiene más respuesta que las otras, o en el efecto reciente la última categoría tiene más respuesta que las otras. Todo ese tipo de cosas son errores que deben tratar de disminuirse cuando uno tiene una encuesta. Bueno, y yo creo que ya hemos hablado de los otros errores, entonces les voy a pasar supremamente rápido porque ya se me acaba el tiempo. Sin embargo, pues si tienen preguntas o quieren considerar más bibliografía acerca de estos temas, entre José Fernando y yo les podemos dar respuesta o podemos abrir una carpeta con determinadas referencias bibliográficas. Yo ya les hablaba de los errores de procesamiento, que es diferencias entre la variable usada en la estimación y la que suministró el respondiente. Todo esto se refiere a las nomenclaturas y clasificaciones. El error de cobertura ya pues lo hemos tratado, el error de muestreo. Bueno, acá pues quería referirme un poquito a los diseños muestrales. Cuando me preguntan que cómo obtener una muestra representativa, pues acá hay acá unos ejemplos de métodos. Está el muestreo aleatorio simple, que puede ser sin reemplazo o con reemplazo. Está el muestreo estratificado, el muestreo de conglomerados, el muestreo en varias etapas, y pues vienen todas las definiciones de lo que es un dominio, un estrato, un conglomerado, una UPM. Algo muy importante en una encuesta es definir los estratos, definir cuál es la fijación que se va a utilizar, las medidas de homogeneidad, el efecto de diseño. Bueno, todos estos son temas que quedan pendientes para otra charla o para otra oportunidad. El error de no respuesta a llamada de referido, el error de ajuste y otras nociones de calidad. Cuando uno mide la calidad de una operación estadística, también mira otros aspectos que no necesariamente fueron involucrados acá. Bueno, algo que se me olvidó referir son los ajustes estacionales. Cuando uno tiene encuestas repetidas, uno quiere tratar de, por ejemplo, cuando tiene ventas, las ventas siempre son mayores en diciembre. Entonces uno quiere que en la serie histórica de la operación estadística siempre se vea reflejada esa alza que se da en las ventas, por ejemplo, en diciembre. O bueno, puede ser bajas en diciembre para determinados casos. Para eso existen algunos tipos de ajustes que se llaman los ajustes estacionales. Existen programas completos como el programa X11 que hace ese tipo de ajustes estacionales. Y otras nociones de calidad que uno mira cuando evalúa la calidad de una encuesta o una operación estadística es si es útil para definir políticas públicas, si permite comparabilidad con otras fuentes, si existe consistencia o comparabilidad de las respuestas de los estadísticos finalmente entregados al público en general en el tiempo, la relevancia de la operación, la oportunidad, es decir, si yo digo voy a entregar resultados de la encuesta en marzo, que se entreguen en marzo y no que se entreguen en junio, porque pues es un problema de oportunidad y puntualidad. El acceso a meta y microdatos, no sé si vieron esta distinción con José Fernando de lo que era metadatos y microdatos. Metadatos hace referencia a toda la documentación de la encuesta, debe estar disponible para cualquier persona, debe ser completamente transparente, para que cualquier persona del mundo que quiera averiguar algo sobre su encuesta, encuentre la metodología, encuentre los diccionarios de datos, encuentre las evidencias de capacitación de los encuestadores, etcétera, etcétera. A eso se llama metadato, a todo lo que es documentación. Y microdato ya se refiere a la base de datos. Obviamente por razones de confidencialidad estadística uno no puede entregar la base de datos de la encuesta, porque pues hay una ley que dice que por confidencialidad estadística las variables que fueron obtenidas para un individuo o empresa en particular no pueden ser reportadas, porque entonces nadie nos respondería a las encuestas, porque si le vamos a entregar la respuesta de cualquiera. Entonces la forma de entregar estos microdatos a cualquier usuario, a cualquier investigador particular, es a través de procesos de anonimización, y existen libros completos de cómo hacer anonimización de bases de datos para proteger la confidencialidad de los individuos y aún así poder entregar la base de datos a usuarios que requirieran de usar de esta base de datos. Y está pues la seguridad de la base de datos, y es que esta base de datos pues tiene que ser salvaguardada en servidores, en computadores que nadie la pueda hackear, que nadie la pueda modificar, que nadie le pueda hacer cambios, que solamente las personas que son responsables de esa información sean las personas que tengan acceso a eso, y para eso existen métodos de seguridad que no son métodos estadísticos, son métodos de computación de ingenieros de sistemas. Bueno, muchas gracias, y si tienen alguna duda o algo, entonces la aclaramos con José Fernando, o por YouTube, o por alguna carpeta ponemos todas las referencias que hacen referencia a todo esto. Es un tema muy largo y por eso, pues muchas gracias.
Vale. Ay, ahora sí tomo agua. Una pregunta. Sí. Que si por favor puedo explicar de nuevo qué es X11. X11, bueno. X11 son técnicas para hacer ajustes de series de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Esto solamente obedece a encuestas que son de tipo repetido, a encuestas que se hacen de tipo mensual, encuestas anuales. Si usted hace una encuesta una única vez en su vida porque quería conocer algo del estado de una variable, pues no tiene que hacer este tipo de ajustes estacionales. Los problemas estacionales aparecen cuando usted tiene una encuesta en el tiempo y resulta que usted tiene una encuesta que sí, tiene una variable para la cual el comportamiento siempre se da con alzas en el mismo periodo de tiempo. Entonces yo ponía de ejemplo los diciembres. Las ventas siempre aumentan en los diciembres. Pero la pregunta es, ¿eso es un problema de la encuesta o es un problema que realmente el fenómeno siempre va a tener esa alza en diciembre? Para medir esto, para medir si es parte del fenómeno o es un problema de la encuesta, existen métodos de series de tiempo. Entre los métodos de series de tiempo para encuestas existe un programa, existe un software específico que se llama X11, con el cual se hacen ajustes estacionales, y es como tratar de ameliorar ese componente estacional que tienen los datos de por sí para producir el dato neto de lo que es una característica en un mes determinado. No sé si quedó claro con esto que es X11. Son métodos de serie de tiempo, así se llama el área de la estadística que estudia este tipo de análisis, se llama series de tiempo. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias.